Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Digamos que hoy es todavía 2 de octubre y entonces se impone que consideremos esta fecha con la que todos estamos vinculados, porque somos de la obra o porque participamos de los apostolados de la obra. Como bien sabemos, el 2 de octubre del año 28, un joven sacerdote de 26 años que no tenía nada, según él, más que esa juventud, la gracia de Dios y buen humor, estaba haciendo un curso de retiro en la casa de los padres paules que tenían en Madrid, que habían organizado a partir del 30 de septiembre y hasta el 6 de octubre, y el día 2 Dios se volvió a meter en el alma de ese sacerdote, de José María Escrivá, pero esta vez se metió de un modo distinto a como lo había hecho otras veces, de un modo nuevo, de un modo, no sé si es apropiada la palabra, pero digamos así, fuerte, y por el cual no solo vio alguna cosa de las que ya venía o en las que ya venía siendo inspirado, sino que vio el todo. Y a partir de ese día se dio cuenta para qué era que Dios lo quería, porque ya sabemos, vos y yo, que él se había hecho sacerdote no por el hecho de ser sacerdote, sino porque Dios lo había llamado para algo y había supuesto que siendo sacerdote iba a estar mejor dispuesto para eso que Dios lo quería. Ese algo es el carisma, es el don, es el regalo que Dios quería dar al mundo a través de su persona. El mismo que hoy el Papa Francisco, con el motu propio Ad Carismam Tuendum, nos llama a cuidar, a preservar y a atender con especial atención, de manera que podamos cumplir con la misión que Dios le dio a San José María y a continuación nos dio a nosotros, porque efectivamente no se los dio para que se acabara con él, sino para que formara una familia. También podemos decir, como toda familia es una institución, un grupo de gente que se perpetúe a lo largo del tiempo y transmita ese mensaje maravilloso, viejo como el Evangelio, le gustaba decir, y como el Evangelio nuevo, porque el Evangelio todavía lo tenemos que aprender todos los seres humanos que vivimos en esta tierra. Voy a tener que dar retiro a varios otros grupos de gente, entonces yo pensé realmente que iba a dar distintas meditaciones alrededor del 2 de octubre, y a esta le pondré, o quiero, para que nos ubiquemos bien, el título es justamente mensaje. 2 de octubre, mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el carisma? Podemos, y hablaré, si Dios quiere, de la historia, hablaré de la identidad, que es más o menos hablar del mensaje, pero bueno, siempre se puede ahondar y mirar desde otro aspecto. También hablaré de la misión que tenemos hacia el futuro, pero hoy, en concreto, ¿cuál es el mensaje? Porque los años fueron pasando. En el año 28 y en los años sucesivos, lo que San José María empezó a predicar incluso llegó a ser tomado como una herejía. Era algo tan nuevo en la Iglesia, en la predicación y las enseñanzas de la Iglesia, que no se comprendía. Parecía que ese joven sacerdote estaba diciendo
cosas que no se correspondían con el mensaje cristiano. ¿Cómo es que podía haber santidad en el mundo? Y efectivamente hay, yo creo que ahora solo un pequeño grupo de gente dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia la gente puede pensar lo que se dé la gana. Lo que al fin y al cabo a nosotros nos importa es lo que nosotros pensamos dentro de la iglesia y cómo lo vamos a anunciar. Pero lo que ya piensan fuera y encima para criticarnos, a priori, no, en el fondo debería darnos bastante igual. Ahora, ¿qué es lo que se piensa en la iglesia? ¿Qué es lo que se pensaba a principios del siglo XX? ¿Qué es lo que se piensa ahora, a principios del siglo XXI, cuando se están por cumplir 100 años de aquel 2 de octubre? La verdad es que las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? El mundo sigue siendo un mundo donde es difícil que Jesús reine. Sin embargo, en la iglesia de aquel entonces, viendo así el mundo como algo malo, ajeno a lo que era propiamente eclesial, a lo que era propiamente el mensaje de Jesús, San José María tuvo que hacer un esfuerzo ingente, una prédica vibrante y muy cuidada, una insistencia tremenda y al mismo tiempo un conseguir formar a las personas una a una para que comprendieran y pasaran a vivir amando al mundo, amando a ese mundo que antes se presentaba o contemporáneamente se presentaba a los cristianos como algo de lo que había que alejarse, algo de lo que había que cuidarse, porque era peligroso, porque nos podía y de hecho nos alejaba. Y también, ¿por qué no decirlo ahora? Cuando no es visto como Jesús quiere, también nos aleja. Es decir, si en aquel entonces, como hoy, miramos al mundo entendido como las cosas que no tienen que ver con Dios y que no quieren tener que ver con Dios, como las cosas en las que el hombre se afana al margen de Dios, entonces, efectivamente, de esas cosas hay que alejarse. Pero justamente el núcleo de lo que San José María entendió es que nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas como las miró nuestro Señor Jesucristo durante aquellos años que pasó en Nazaret, en su vida oculta, donde con paciencia, con amor, con esfuerzo, con talento y con un trabajo duro, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Dios hecho hombre, del Dios puro espíritu que se mezcló con la carne, con la sarx, que tiene como nosotros todo lo humano, no solo el cuerpo, todo lo que tener cuerpo y alma implica. Y entonces, el captar que al estar metido Jesús mismo, insisto, Dios hombre, en todas las cosas humanas, todas esas cosas humanas no solo son buenas, sino que están llamadas a que nosotros pongamos bondad en ellas. Y están llamadas a que, descubriendo todo lo bueno que hay en ellas y todo lo bueno que podemos hacer con ellas, en ellas y desde ellas, entonces sirvan de camino, el camino para nosotros, para los que estamos ahí, para todos los hombres que compartan ese camino, de camino al encuentro con Dios. Un encuentro con Dios que ya empieza acá, que es maravilloso, que empieza acá, insisto, ahí mismo, no solo cuando, como en este momento, de repente nos reunimos en esta capilla, en un lugar sagrado, delante del Santísimo, sino un encuentro que se da en todas partes donde estén, le gustaba decir a San José María, nuestros afanes, nuestras ilusiones, desde, estando en un hospital
puedo mencionar desde una habitación, o desde el office de enfermería, o desde el quirófano, o desde el laboratorio, desde cualquier parte donde los hombres trabajamos. A nuestro padre le gustaba hacer una descripción pintándonos y poniendo delante de nuestros ojos todo el amplio panorama de las actividades humanas, el comercio, el hacer negocios, que además en algunos escritos de aquel entonces estaban explícitamente puestos como que no eran santificables, que eran algo malo, algo que no podían hacer los cristianos. Por eso es que en algunos de los documentos que nuestro padre tuvo que enviar a la Santa Sede ponía expresamente el comercio como una de las actividades a las que se dedicarían los fieles del Opus Dei. Tremendo ejemplo de hasta dónde llegaban las cosas, ¿verdad? Es que, te insisto, Jesús trabajó. Jesús hizo del trabajo camino de unión con Dios. Él era Dios. De unión con el Padre. Era el Hijo del Padre y estaba siempre en comunión con el Padre. Hizo del trabajo el lugar de la escucha y del encuentro con el Espíritu Santo, que nos vivifica hoy mismo a vos y a mí. En un videíto que salió hoy en la página web de la obra se recogían unos 2 minutos, poco más, de la película Derby Dragons, en la que se recoge la escena en la que San José María ve el Opus Dei. Y claro, todo artista, todo director cinematográfico piensa cómo transmitir las cosas a aquel que ve lo que él está produciendo, ¿verdad? Y el director de esa película ponía como una especie de agujero como el que tenemos acá, en el hall de entrada de la universidad, y como desde arriba del techo, del balcón alto del primer piso, de un piso alto casi de 2 pisos, se iban apareciendo hombres vestidos de hombres y mujeres, vestidos de distintas uniformes, distintas profesiones, con los trajes con los que cada uno realiza su trabajo y está metido en el mundo, mirando hacia abajo. ¿Y abajo quién estaba? Abajo estaba Jesús en su taller de carpintero. La verdad que yo no recordaba esa escena cuando vi la película, no sé si porque la vi muy rápido o por qué, da igual, pero me pareció que estaba muy bien cuando hoy la volví a ver. Mirar a Jesús, que está ahí en lo que a Él le tocó hacer, en el trabajo que Él asumió, pero que engloba todos los trabajos, todas las posibilidades, todos los afanes en los que los hombres podemos estar. Ustedes ya saben que a mí me gusta mucho el rugby. De hecho, el sábado a la tarde, gracias a Dios, también pude ir a ver un partido de rugby para descansar un poco. Hasta en el deporte, no hasta, también en el deporte. Y en todas las cosas que son buenas, en las diversiones, en los bailes, en la música, en todo tipo de arte, en todas esas actividades en las que los hombres desplegamos nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado, no para que los escondamos o para que los usemos en otras cosas, sino para que justamente los pongamos al servicio de su obra, de la obra de la creación y de la obra de la redención. Este es el núcleo de lo que ese día vio San José María, vio José María. A veces, perdón, ¿no? Porque claro, ahora es San José María, pero en aquel entonces era José María. Insisto, un simple sacerdote llegado poco tiempo antes a Madrid, que buscaba, doctorarse en Derecho porque su padre se lo había pedido
cuando le dijo, él le había dicho que quería ser sacerdote, y entonces en honor a esa promesa, porque después su padre falleció, se había movido y había tenido que mudarse con su familia, porque claro, había quedado de jefe de familia, y donde también se habían intensificado y había seguido escuchando la voz de Dios, que en su corazón iba sembrando, dándole emociones, dándole inspiraciones, movimientos internos de su corazón, que aquel 2 de octubre adquirieron un pleno significado. Este significado del que estamos hablando y del que él, nos habló toda su vida, porque ese día entendió que era lo único que tenía que hacer: dedicarse a enseñar eso que el Señor le mostró y le seguiría mostrando. Le hizo ver y le ayudaría o le haría perfilar hasta el día que nos dejó. Ser en la Iglesia el germen, la semilla, para que muchos entendiéramos que nos tenemos que encontrar con el Señor ahí en donde estamos. Naturalmente, no quiero dejar de decir que también a otras personas, de distintas maneras, en parte podemos decir semejantes, también Dios les dio este mensaje. No exactamente como se lo dio a San José María, pero ha habido otras personas que a lo largo del siglo XX fueron hablando del encontrarse con Dios en las cosas del mundo. Y todo eso llevó a que, también guiado por el Espíritu Santo y dándose cuenta de la evolución que había en el mundo, un papa que fue elegido por corto plazo, de acuerdo con las miras humanas, fue elegido grande, Juan XXIII, convocara un concilio y como conclusión de ese concilio la Iglesia misma proclamara solemnemente la llamada universal a la santidad, queriendo decir esto de lo que estamos meditando. Gracias Jesús. Gracias Jesús, porque José María estuvo entre una de las personas, y bastante importantes, que sirvieron para que todos en la Iglesia universal, en la Iglesia de Cristo, llamada a llegar a todas partes, a todo el universo, digamos, entendiéramos que efectivamente todos los caminos de la tierra son divinos, porque Dios se hizo hombre y los caminó a todos. Se hizo hombre para que los hombres nos pudiéramos hacer Dios. Gracias Señor, ayúdanos. Gracias Señor, danos la generosidad que nos hace falta para volver a tomarnos este mensaje muy en serio, para que volvamos a levantar con cuidado este don y a decir: es mío, lo aprieto contra mi corazón, lo abrazo, lo beso y me propongo transmitirlo, brillante como es, no simplemente para que brille y que lo contemos, sino para que lo vivamos con todos aquellos que quieran escucharme. Jesús, ayúdame a esto, porque esto lo tengo para vivirlo y para darlo, como San José María. Y no quiero desperdiciarlo, no quiero desoír tu llamada. Alguno podrá estar pensando que ahora que, como acabo de decir, la Iglesia ya ha hecho
de esta doctrina una doctrina de todos, y no solo, bueno, como de aquel joven sacerdote que tuvo que pelear contra viento y marea, que tuvo que ser muy prudente, bueno, que tuvo que vivir las virtudes en grado heroico, la fe, la esperanza, el amor, todas las virtudes humanas. Acabo de nombrar la prudencia, pero la fortaleza, la templanza, todas, porque todas nos hicieron falta para poder hacer que esa semilla encuentre un lugar una tierra donde poder arraigar, donde poder primero pudrirse en el sentido de que necesitaba morir y echar raíces y encontrar una tierra fértil de la cual tomar los nutrientes y empezar a crecer de a poquito, pero con firmeza. Y esto fue lo que sucedió, y esto es lo que tiene que seguir sucediendo. Te decía, alguno podrá pensar que ahora que esto ya ha sido anunciado a todos, ¿sigue teniendo sentido el carisma propio? ¿Sigue teniendo sentido que haya un grupo de personas que lo viva así como lo dejó José María Escrivá? Y yo me atrevo a decirte con sencillez, pero con firmeza, que sí, que absolutamente, porque todos los dones que Dios ha dado a la Iglesia a través de los siglos han servido y siguen sirviendo, los que se han preservado, los que han sido perennes a lo largo del tiempo, para vivificar la Iglesia. Y aun cuando, no sé, por ejemplo, mañana celebraremos a San Francisco de Asís, y la sencillez y la pobreza de espíritu, podríamos decir, soy lego, tal vez me considero lego en el espíritu franciscano, pero pienso que podemos decir que la sencillez y la pobreza de espíritu es parte esencial del espíritu franciscano. Y cualquiera podría decir, bueno, ya está, una vez que San Francisco ya nos lo enseñó, hoy no haría falta los franciscanos para que nos enteráramos de eso, el resto de los cristianos. Y sin embargo, si hago levantar la mano aquí y en cualquier otro lado de la iglesia, todo el mundo diría, ¿cómo va uno a decir semejante burrada, que no hacen falta los franciscanos, digamos, ¿no? Al contrario, tienen que seguir cuidando ellos de vivir muy bien y de seguir siendo ejemplo y de hacer brillar mucho ese aspecto de la vida cristiana, para que todos tomemos de ellos lo que nos toque, cada uno nuestra manera de vida. Y entonces, con la misma lógica, tenemos que afirmar que sigue siendo absolutamente necesario que haya unos hijos de San José María, nosotros, los que estamos aquí, los demás que están dispersos por todo el mundo, que se empeñen en cuidar esta piedra preciosa, este don, esta semilla, este mensaje, este carisma, en cuidarlo y en difundirlo, para que siga dando los frutos que Dios quiera poner por nuestra fidelidad. Que Dios quiera poner por nuestra fidelidad. Bueno, empezamos tarde, así que ya aquí voy redondeando. Quería simplemente leer unas palabras. ¿Te acordás de la homilía Amar al mundo apasionadamente? Allí nuestro Padre hace una descripción maravillosa. Vale la pena que, si tenés tiempo en estos días, te la releas, de lo que nos enseñó. Y ahí dice: yo solía decir a los universitarios y obreros que venían junto a mí por los años 30 que tenían que saber materializar la vida espiritual. Y un poquito más adelante: no puede haber una doble vida, no podemos ser como esquizofrénicos. Hay una única vida, hecha de carne y espíritu,
Y esa es la que tiene que ser santa y llena de Dios. No hay otro camino. O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. Bueno, como te decía, vamos a terminar esta primera meditación y vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen que nos ayude a que encontremos a su Hijo en nuestra vida ordinaria, en el esfuerzo cotidiano que hacemos en el medio del mundo a través de nuestras profesiones, de nuestras relaciones familiares y sociales, de todo lo que vivimos y tocamos con nuestras manos, con nuestra inteligencia, que sepamos encontrar a Jesús y que sepamos dar a Jesús a través de ello mismo. Madre, confiamos en ti. San José María nos enseñó que eras la reina del Opus Dei. Sabemos que no nos abandonarás. Gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.